Buenas tardes, soy la doctora Lourdes Suárez y vengo a presentarles el trabajo Variaciones espaciales y temporales en la riqueza y composición de especies del estrato inferior de un morichal en Venezuela. Este trabajo es realizado por la doctora Carolina Peña, la doctora Elizabeth Gordon y mi persona. Estando en este importante evento sobre los humedales, todos reconocemos la importancia que tienen estos ecosistemas en la estabilización del clima, mejoramiento del agua y como reservas de biodiversidad. En particular con los morichales, además de ser reservorios de agua durante la sequía, se estima que más de 9.000 especies de vertebrados en toda América dependen de ellos. Las personas los utilizan no solamente como materia prima, su madera, para viviendas y canoas, sino que también consumimos sus frutos, así como muchos otros animales. En el estado Anzoátegui, en todo lo que es la cuenca del río Tigre, se han estudiado 8 sitios que han servido como humedales. Sus trabajos están publicados, pero aún no habíamos hecho el estudio sobre el estrato inferior que está bajo este morichal. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es el de describir los cambios espaciales y temporales en la riqueza y composición de especies del estrato inferior de este palmar. Ello plantea las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las especies más importantes de este sistema? ¿Cuántas y cuáles especies hay por localidad y por periodo? ¿Hay cambios significativos en las comunidades por efecto espacial o temporal? Es decir, ¿todas ellas son homogéneas o presentan alguna diferencia? ¿Qué porcentaje del recambio de especies es atribuible al factor temporal y al factor espacial? ¿En qué consisten estos cambios? ¿Hay especies características de una u otra zona o hay un bosque homogéneo de especies compartidas que varían en sus atributos? Como métodos, en estas 8 localidades se tomaron muestras en 7 periodos del año, ¿okay? Entre el año 2000 y 2001, con estableciendo en cada localidad 10 parcelas de 1 metro por 1 metro. Se identificaron las especies y se determinó su abundancia, frecuencia y cobertura para calcular el IBI o índice de valor de importancia. Como resultado, si solamente consideramos la frecuencia, se identificaron 187 especies, lo que hace un promedio de 23.4 especies por sitio. Nosotros consideramos cuáles pueden ser las especies más importantes. Bueno, las que tomamos como criterio que las que tuviesen un IBI mayor al 5%. Con este criterio, 33 especies fueron las más importantes y el resto de las especies tienen IBI menores al 5%, es decir, una muy baja abundancia, frecuencia o cobertura. En este gráfico que presentamos, que es una secuencia de especies, les mostramos las especies ordenadas de acuerdo con el valor del IBI, que son las barritas grises, y de acuerdo con su frecuencia, que son las barritas verdes. La frecuencia no es necesariamente proporcional al IBI, porque fíjense que hay algunas especies que tienen mayor IBI, pero no son necesariamente las de mayor frecuencia. ¿Okay? Como especies más importantes atendiendo a la frecuencia, quedaron Virola surinamensis, Costus arabicus y Blechum cerulatum. Pero importantes por su IBI fueron Calathea lutea, Piper sp y Heliconia psittacorum.
Para responder la pregunta ¿cuántas y cuáles especies hay por localidad y periodo? Hicimos un tablero. Un tablero es un recurso gráfico que van a poder consultar de manera interactiva en este enlace. Cuando ustedes llegan van a encontrar dos mapas. Un mapa que muestra la distribución por IBI de las especies más importantes, es decir, aquellas que tuvieron un IBI mayor al 5%. Encuentran la lista y encuentran su IBI. Este tablero nos va a permitir filtrar las especies para conocer cómo es la distribución geográfica de cada una de estas especies, tanto por periodo como por sitio, logrando algo así. Por ejemplo, aquí consultamos un cierto periodo, un cierto sitio, y entonces podemos ver que en ese periodo, en ese momento, tenemos 7 especies, vemos cuáles son y vemos cuál es el valor de su IBI. Eso lo podemos hacer con cualquiera de las especies que están presentes. Para conocer si hay cambios significativos en las comunidades por efecto espacial o temporal, aplicamos un análisis de similitudes utilizando el índice de Jacquard para determinar si las especies tienen especies compartidas, si las comunidades tienen especies compartidas o si las comunidades, por lo tanto, tienen un mínimo de especies compartidas y pueden considerarse como diferentes. Cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que si comparábamos por localidades, encontrábamos que algunas de ellas eran diferentes. Encontramos diferencias significativas entre la comunidad 2 y la comunidad 4, por ejemplo, y también con la 2 y la 6. Estas diferencias a nivel espacial fueron significativas, pero a nivel temporal no hubo diferencias significativas, lo que muestra que a nivel temporal es una misma comunidad con variaciones probablemente en los atributos estructurales, pero no en la composición de especies. Para responder la pregunta de si hay cambios significativos en las comunidades por efecto espacial o temporal, hicimos un análisis de la diversidad de Alátalo. Este análisis lo que mide es cuáles son las especies que había en esta localidad y en este periodo. Una vez que nosotros calculamos cuántas especies hay en cada una de las localidades y periodos, comparamos el promedio con un valor que se considera el pool, es decir, el total de especies que hay en el sitio 1. También podemos sacar pool en el sentido de las fechas, para saber cuántas especies había en mayo, en julio, en septiembre y así sucesivamente. Haciendo este procedimiento, nosotros pudimos determinar que la riqueza alfa de la comunidad estaba basada en o aportaba unas 6.6 especies que representa un 20% de la riqueza total. La riqueza total, las 33 especies que estamos analizando de esta forma, es decir, las especies más importantes. Un incremento de la riqueza por efecto espacial aporta el mayor porcentaje, es decir, la mayor variedad que tiene este sistema es por efecto espacial y no por efecto temporal, donde apenas tuvimos un 3%. Lo no explicado queda como una interacción del factor espacial y temporal. Finalmente, para saber cómo son, en qué consisten estos cambios y si tenemos especies características, se hizo un análisis de correspondencia, determinando que hay 3 o 4 especies muy características y que el resto son especies bastante compartidas por estas localidades, lo cual nos da esa diferenciación que habíamos encontrado previamente en el ANOCIM. Como conclusión, el componente espacial determinó 65% de los cambios en la riqueza de especies, lo que se consideró una variación significativa,
Y en este sistema, las variaciones espaciales son más importantes que las producidas por los cambios en el nivel de inundación del río. Muchas gracias.